¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos tantos idiomas diferentes en todo el mundo? Bueno, según la Biblia, todo empezó con una sola gran ciudad y una torre que tenía un objetivo muy ambicioso. ¿Quieres saber más? Quédate, porque hoy vamos a descubrir la historia detrás de la famosa Torre de Babel. Después del gran diluvio, cuando Noé y su familia repoblaron la tierra, los descendientes de estos comenzaron a multiplicarse y a moverse hacia diferentes regiones. En ese tiempo, todos hablaban un mismo idioma, lo que les facilitaba trabajar y comunicarse sin problemas. La humanidad aún estaba unida, compartiendo la misma lengua y cultura, lo que los motivaba a colaborar en grandes proyectos. Así, en su caminar, llegaron a una vasta llanura en la tierra de Sinar, un lugar que les pareció perfecto para asentarse. Una vez establecidos en esta tierra, las personas comenzaron a planear algo ambicioso: construir una ciudad que fuera el centro de todo, y, lo más importante, una torre tan alta que llegara hasta los cielos. Esta idea surgió no solo como un proyecto de ingeniería increíble, sino como un símbolo de poder y unidad. Querían crear algo que durara para siempre, algo que fuera una prueba de lo que podían lograr cuando trabajaban juntos. Para ellos, la torre no solo significaba alcanzar el cielo, sino también hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. La construcción de la ciudad y de la torre comenzó rápidamente. Las personas decidieron usar ladrillos cocidos en lugar de piedras y betún en lugar de mortero, tecnologías avanzadas para la época. Esto les permitió avanzar con mayor rapidez en su trabajo. Día tras día, la torre crecía y se elevaba más y más, mientras la ciudad alrededor también se expandía. Para ellos, esta torre sería el centro de su civilización, un lugar que los mantendría unidos para siempre. Sin embargo, detrás de esta gran obra había una motivación peligrosa: su deseo de desafiar a Dios. La torre simbolizaba su intento de controlar su propio destino sin depender de él. Al construirla, buscaban ser recordados para siempre y evitar que Dios los dispersara por la tierra, como él había ordenado. Su enfoque estaba más en su propia gloria que en obedecer los mandatos divinos, y este orgullo sería el desencadenante de un evento que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. La construcción de la Torre de Babel no era solo un acto de ingeniería o arquitectura, era un reflejo del corazón de las personas en ese tiempo. Ellos no solo querían construir algo grande, sino que querían hacerlo para su propia gloria. Su objetivo no era honrar a Dios o cumplir su voluntad, sino exaltarse a sí mismos. El hecho de que quisieran hacerse un nombre revela su deseo de ser recordados por su poder y habilidad, como si su éxito fuera suficiente para desafiar a Dios o alcanzar el cielo por sus propios medios. En lugar de depender de Dios y su guía, confiaban completamente en sus propios esfuerzos. Este acto de soberbia no es solo un tema del pasado. La Biblia lo menciona repetidamente como un problema recurrente en el corazón humano. La soberbia lleva a las personas a pensar que pueden vivir sin Dios, que son autosuficientes y capaces de controlar su propio destino. En el caso de Babel, la gente creía que su unidad y habilidad eran suficientes para enfrentar cualquier desafío, incluso uno tan grande como alcanzar el cielo. Su deseo de construir esta torre era un reflejo de su orgullo, ya que querían demostrar que podían lograr cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Pero lo que las personas de Babel no entendían era que la soberbia siempre tiene consecuencias. Al poner sus propios deseos y metas por encima de la voluntad de Dios, estaban abriendo la puerta a su propia caída. La soberbia no solo aleja a las personas de Dios, sino que también genera división y caos. Aunque en ese momento la gente estaba unida en su esfuerzo, lo que los mantenía juntos no era un verdadero sentido de comunidad o propósito divino, sino su deseo de grandeza personal. Esta falsa unidad, basada en el orgullo, estaba destinada a desmoronarse. Finalmente, la soberbia de la humanidad en Babel no solo los alejaba de Dios, sino que también los cegaba a su propia vulnerabilidad. Creían que podían construir una torre que desafiara los cielos, pero no se daban cuenta de que su desafío era en vano. En su intento de alcanzar el cielo por sus propios medios, olvidaron que toda su fuerza y habilidad venían de Dios. La torre no era más que una representación de su arrogancia, y ese orgullo sería lo que eventualmente provocaría su dispersión y la confusión de sus lenguas. Dios observaba lo que los hombres estaban haciendo en Babel, y no estaba complacido con sus acciones. Aunque estaban trabajando juntos y demostrando una gran habilidad, lo hacían con el corazón equivocado.
El Señor vio que la torre no solo representaba un desafío físico, sino también un desafío espiritual, ya que intentaban alcanzar el cielo por sus propios medios, ignorando la voluntad de Dios. Al observar su creciente arrogancia y su deseo de ser autosuficientes, Dios decidió intervenir antes de que su soberbia los llevara a una ruina mayor. Dios sabía que, si los seres humanos permanecían unidos en su rebelión, no habría límite para lo que intentarían lograr. Al hablar un mismo idioma, podían colaborar de manera efectiva y avanzar rápidamente en sus proyectos, pero estos proyectos estaban construidos sobre la base de la desobediencia. Dios reconoció que su unidad, en este caso, no era para su gloria ni para el bienestar común, sino para la exaltación personal. Si dejaba que continuaran en ese camino, su orgullo los llevaría aún más lejos de él. Así que, en lugar de destruir la torre o castigar a las personas directamente, Dios ideó una solución diferente y más útil. La acción que Dios tomó fue confundir el idioma de las personas. De un momento a otro, aquellos que habían trabajado juntos en perfecta armonía ya no podían entenderse. Los que antes compartían un solo lenguaje ahora hablaban diferentes lenguas, lo que hacía imposible seguir colaborando. Este cambio repentino sembró el caos entre ellos, ya que la comunicación efectiva era la clave para avanzar en su proyecto. Sin poder comprenderse, la construcción de la torre se detuvo abruptamente, y la gran obra que habían comenzado quedó incompleta. La confusión de lenguas no solo detuvo su trabajo, sino que también dividió a la humanidad en diferentes grupos. Como resultado de esta intervención divina, las personas comenzaron a dispersarse por toda la tierra, tal como Dios lo había querido desde el principio. El proyecto de la Torre de Babel fue abandonado, y la ciudad quedó incompleta, convirtiéndose en un símbolo de la soberbia humana y las consecuencias de desafiar a Dios. A partir de ese momento, la humanidad se dividió en distintas culturas y naciones, cada una con su propio idioma. Lo que comenzó como un acto de orgullo y autosuficiencia, terminó siendo una lección sobre los límites del poder humano frente a la soberanía divina. La confusión de lenguas y la dispersión de las personas por toda la tierra marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que antes era una sociedad unida por un solo idioma y una meta común, se fragmentó en múltiples culturas y naciones. Los grupos de personas que ya no podían comunicarse entre sí empezaron a separarse, cada uno siguiendo su propio camino, formando nuevas comunidades y eventualmente distintas civilizaciones. Así, el mundo que una vez estuvo unido bajo un mismo lenguaje, se convirtió en una diversidad de pueblos con idiomas y tradiciones diferentes. Este evento no solo cambió la dinámica de la humanidad en términos de comunicación, sino que también impactó profundamente la manera en que las personas veían su relación con Dios. La Torre de Babel se convirtió en un recordatorio de las consecuencias de la soberbia y de tratar de vivir independientemente de la voluntad divina. El proyecto que comenzó con la intención de engrandecer a los seres humanos terminó siendo una lección de humildad. Los planes de la humanidad, cuando van en contra de los designios de Dios, están destinados al fracaso, por más grandiosos que puedan parecer en un principio. A nivel simbólico, la Torre de Babel representa el límite de lo que los seres humanos pueden lograr cuando confían únicamente en sus propias fuerzas. El proyecto, aunque avanzado, no pudo completarse porque carecía del fundamento correcto, la obediencia a Dios. Este evento también explica, desde la perspectiva bíblica, el origen de las diversas lenguas en el mundo, una realidad que sigue siendo evidente hoy en día. La dispersión de las personas provocó la creación de nuevas culturas, con sus propios idiomas, tradiciones y formas de vida, lo que dio forma al mundo tal como lo conocemos. Finalmente, la historia de Babel es una advertencia para futuras generaciones. Nos enseña que la unidad y el progreso solo tienen valor cuando están alineados con los principios de Dios. Intentar alcanzar la grandeza por medios contrarios a la voluntad divina siempre llevará al caos y a la división. La Torre de Babel, incompleta y abandonada, quedó como un símbolo de lo que ocurre cuando la humanidad, en su orgullo, olvida su dependencia de Dios. Así, lo que pudo haber sido una gran obra terminó siendo una lección eterna sobre la importancia de la humildad y la obediencia. Así que, la próxima vez que escuches a alguien hablando en un idioma diferente al tuyo, recuerda la historia de Babel. Nos enseña algo muy importante: la unidad es poderosa, pero cuando se usa para los propósitos equivocados, puede llevar al desastre. Si te ha gustado esta historia o quieres aprender más sobre las increíbles historias de la Biblia, suscríbete y deja un comentario.
¿Conoces otras historias interesantes que te gustaría escuchar? Nos vemos en el próximo video.